Entonces vinieron a hablar como que aquí había pues sodomía, había prácticas demoníacas, etcétera, etcétera, y que entonces había que evangelizarlos, y por eso lo de las reducciones y por eso lo de las encomiendas, ¿no? Entonces, en esas idas y venidas hay gente que tiene opiniones diversas, ¿no? Opiniones muy radicales sobre lo que se debería hacer y opiniones mucho más conservadoras sobre lo que no se debería hacer, ¿no? En ese contexto está escrito ese libro, ¿no? Ese libro está escrito como una de las tantas teorías, porque esa es otra también situación, que no están seguros bien de, o sea, el mundo era pues lo que ellos conocían y habían llegado hasta China, y de China se sabía hace tiempo, solamente que no se llegaba hasta China. Pero de pronto aparece un grupo de gente que no existía en el mundo, un continente entero que no existía, con un montón de gente que no existía. ¿Quiénes son? No es tan sencillo que muchos grupos religiosos se han llamado la tribu perdida de Israel, ¿no? Es algo que coincide con lo que está pasando en Europa, o sea, la visión de que es la tribu perdida de Israel, de que son los pobladores del paraíso, es decir, esta ideologización también de los pobladores andinos, y que quieren defender eso, ¿no? Entonces, las elucubraciones, el ideario de los antropólogos o los filósofos que quieren entender qué es lo que está pasando acá, muchas veces está mezclado con mucha imaginación que proviene más que de las canteras filosóficas, de las canteras de la ¿cómo se llama esto? Mitología. Había muchas ideas mitológicas, ¿no? Muchas ideas mitológicas tanto de la religión cristiana como de la mitología griega, que se habían difundido por el Renacimiento. Entonces hablaba de ellos como del pueblo griego, como del pueblo de la Atlántida, se decía muchas cosas, ¿no? Entonces hay muchas interpretaciones así como estas, y se discute pues si eso es verdad o no. Se discute seriamente si es verdad o no, ¿no? Lo interesante es que se discute seriamente si es verdad o no, ¿no? Nosotros tenemos que ser en cierta manera comprensivos, ¿no? Con que esta gente no haya tenido la apreciación que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros decimos que Estados Unidos no debió haber entrado a Irak. No tenía nada que hacer Estados Unidos en Irak. Hay gente que todavía cree que sí, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna justificación. Durante la década del 60, las guerras que hay, uno dice, bueno, era el bando comunista versus el bando capitalista, pero Estados Unidos en Irak no tenía nada que hacer ahí. Entonces hoy día tenemos muchas organizaciones que dicen lo han hecho porque son el país más fuerte del mundo, pero no necesariamente están justificados para entrar a ese país. Ese tipo de conciencia no había en esa época, ¿no? En esa época los fundadores de doctrinas políticas, económicas, de cómo hay que gobernar el mundo justamente, de cómo hay que tener relaciones internacionales, son Tomás de Mercado, el mismo Suárez. Hay muchos filósofos de la segunda escolástica española que están preocupados por qué hay que hacer con estas nuevas colonias y cómo hay que repartir justamente las riquezas en el mundo, ¿no? Lo felicito, profesor, por la forma tan clara de exponer algo tan complejo. Estaba poniendo a pensar acerca de lo que pasaba en el Perú en esta época colonial. Digamos, el Perú es milenario, el imperio incaico, sin tener los elementos que describan nuestra cultura, la escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello teníamos, pues, por decir algo, Machu Picchu. O sea que éramos gente especial, ¿no? Comparándonos con los griegos, que tenían las pirámides. Entonces, no es que pues seamos un grupo que no sabía, no podía escribir, no tenía las matemáticas avanzadas, sino éramos gente que existíamos, vivíamos, estábamos compenetrados con la naturaleza, era una vivencia superior en ese sentido. Entonces, ahora la filosofía occidental es una filosofía de reflexión, de conceptos,
Entonces, nosotros, no sé cómo llamar lo que teníamos milenariamente y llega hasta la colonia, pero cosa andina, ¿no? Era más vivencial, todista, holística. Entonces, eso se unió con la filosofía occidental y es todo lo que usted nos está describiendo. Entonces, yo creo que la dificultad está en que no hay algo escrito por gente pues andina, los pensadores, no sé cómo llamarlos, pero esta gente que arquitectos, ingenieros, que no con los títulos occidentales, pero sí con la jerarquía que nos da pues tener un Machu Picchu, sin ello. Entonces yo creo que quisiera que usted me refiera el medievo peruano, lo estamos viendo desde ojos españoles, pero como no teníamos escritura, como no teníamos, es imposible, digamos, describir nuestra historia de pensadores o de filosófica, llamándolo entre comillas, algo similar como cuando un profesor peruano que estaba estudiando en China, en Shanghái, viene acá y dice, el problema que tuve en el Perú fue que con toda mi filosofía china que yo sabía, fui a un congreso filosófico occidental y era otra forma de pensar. O sea, yo no podía entrar a esa discusión, me refiero. O sea, que lo chino con lo occidental. Igual creo que podría estar pasando entre lo andino con la filosofía occidental. Esa dificultad, no hay patrones, no hay lenguaje, no hay las formas pues científicas entre comillas para poder equipararlos, ¿no? Entonces, ¿qué comentario tiene ahí? Bueno, en primer lugar, lo que usted dice es una cosa que es muy difícil de consolidarlo, porque sus ojos no son ojos andinos. Usted es un occidental. Y usted es hijo de estos españoles que trajeron esa filosofía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos vivido en esta parte del continente, pero somos más occidentales que los norteamericanos, que los estadounidenses, ¿no? Para hablar con propiedad, porque Canadá no sé si será más occidental. Somos más occidentales en cierto sentido que esos pueblos. O sea, se dice que los irlandeses salvaron la civilización, según el libro, ¿no? Que salió publicado. Pero en realidad nosotros tenemos un gran aporte de la filosofía occidental que nos fue dado a la fuerza por estos españoles. Ahora, ¿dónde quedó lo andino? Evidentemente, como le decía al señor, no hay una relación directa en lo que se llama filosofía, no. ¿Por qué? Porque la filosofía es muy especializada. Es muy especializada. Es como si nosotros fuésemos ahorita a algún lugar donde están aprendiendo a construir carretas y nosotros vamos con nuestros autos. No tenemos nada que aprender de sus carretas. Así de simple. No tenemos nada que hacer con sus carretas. Nosotros, mire, por favor, arriba tus carretas, que acá vamos a poner una fábrica de autos, y ponemos nuestra fábrica de autos y se acabó. Entonces, algo por el estilo pasa, ¿no? Cuando llega la filosofía acá, viene acá a implantarse con los modelos filosóficos. Quieren discutir el problema de los universales, que es un problema medieval. Quieren discutir el problema teológico de la controversia de Auxilis, es decir, si en el momento en el que yo decido, Dios me permite la acción o no me permite la acción. O sea, están con una serie de discusiones que son las mismas discusiones que los filósofos europeos. Pero, como le decía el señor, algo tienen que haber influido la gente que está acá, porque esta gente estuvo preocupada por la gente que vivía acá. Ese reflejo no lo hemos encontrado en la filosofía todavía, porque todavía no hemos estudiado a profundidad estos filósofos. Le estoy diciendo, el único libro que hay ahorita, a una excepción de Redmond, que estudió la lógica, es el libro de Bayón, y después tenemos uno que otro artículo por ahí suelto. Entonces, no hay libros sobre filosofía, ya sea de lo andino o de mezcla de lo peruano con lo andino. El trabajo está más en manos de antropólogos y de literatos. ¿Por qué? Porque los literatos ven las expresiones artísticas y los antropólogos tratan de entender el pensamiento del pueblo, pero a partir de lo que encuentran ahora.
Ahora, hay escritos que revelan más o menos cómo pensaban el pueblo que podemos llamar andino, que además no es un pueblo. Recuerde que cuando ellos llegaron había una guerra civil, así que los chancas no querían saber nada con los quechuas, y los del norte apoyaron a Pizarro. O sea, ahí hubo una trifulca de la patada. Ellos aprovecharon la guerra civil y por eso entraron. Entonces no teníamos una unidad popular, no éramos el Imperio Romano, que incluso el Imperio Romano tampoco ha sido una unidad todo el tiempo. Éramos un pueblo que estaba en formación, y en ese momento entran los españoles y simplemente chancan todo. Pero la gente sigue viviendo en su forma de vida y tenemos todavía, ¿no es cierto?, costumbres andinas que pueden revelar un poco cómo es que pensaban estas personas. Hay algunos textos que se escribieron. Ahora, lo que se escribió, o lo que se tradujo, o lo que se copió, o las manifestaciones artísticas de la colonia, es decir, ¿son qué? Son cosas que en realidad ya están escritas por occidentales, ¿no? Y la comparación que usted hace con China es interesante, porque claro, los chinos no, pues. O sea, nosotros nunca hemos conquistado a los chinos, nunca hemos estado encima de los chinos. Si se está entrando, como a Japón ha entrado, la cultura occidental por otras vías, ¿no? Por vía del comercio, por vía de la comunicación. Pero no se entró como entró acá se impuso y se acabó. Entonces, aquí nosotros somos hijos de occidentales y tenemos de andinos porque ha quedado, porque no todo se occidentalizó rápidamente, porque no todo se llenó rápidamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor D'Onofrio. Terminamos con Garcilaso de la Vega, creo, ¿no? Lo que ha dicho usted nos hace recordar el nombre de su centro cultural. Le agradezco mucho la explicación que ha hecho. Quede usted comprometido a dedicar su carrera a que esos libros sean conocidos y ojalá que se pueda dar una respuesta dentro de un tiempo a la pregunta que ha sido formulada. Muchas gracias. Quedan invitados todos a culminar este ciclo mañana con una conferencia más bien sobre música barroca hecha por José Quesada mañana a las 7 de la tarde. Gracias, profesor, y buenas noches para todos.